El funeral de Rosa acababa de terminar, pero para Ricardo, su esposo, y Camila, su amante secreta, el luto era solo un disfraz. Mientras amigos y familiares aún lamentaban la pérdida de la esposa dedicada, Ricardo y Camila tenían otros planes. En secreto, habían planeado algo audaz: sacar todo el dinero que Rosa había acumulado a lo largo de los años, dinero que ella había guardado con cariño, pensando en el futuro de la familia. Con el corazón endurecido por la codicia, ambos se dirigieron al banco a la mañana siguiente del funeral, confiados de que finalmente se apoderarían de la fortuna. Pero lo que no sabían es que ese viaje los llevaría por un camino inesperado, lleno de revelaciones devastadoras y giros que cambiarían sus vidas para siempre. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y unirte a nuestra comunidad. Ricardo y Camila llegaron al banco como quienes llevan la certeza de un destino ya trazado. Para ellos, ese momento era el clímax de años de espera y paciencia. Cada paso que daban dentro del banco estaba cargado de una confianza inquebrantable, una convicción de que, por fin, estaban a pocos minutos de alcanzar todo lo que habían soñado juntos. Camila, siempre a la sombra de Rosa, ahora se sentía en control, y Ricardo, ciego por el deseo de una vida al lado de su amante, no sentía ningún tipo de culpa o remordimiento. Para él, Rosa había cumplido su papel en su vida, garantizar la estabilidad financiera que tanto anhelaba. Esa mañana, se habían preparado para un gran triunfo. La idea de salir de la ciudad, lejos de las miradas de juicio, para comenzar una nueva vida llena de confort, llenaba sus pensamientos. Camila ya se veía en una nueva casa, lejos del pasado que le incomodaba, mientras Ricardo, motivado por la codicia, no podía dejar de pensar en las posibilidades que la fortuna de Rosa traería. Habían diseñado cada detalle con precisión. Al fin y al cabo, todo lo que quedaba era un simple procedimiento burocrático en el banco, una firma, quizás algunas pocas palabras, y estarían libres. El plan parecía infalible. Ricardo, a lo largo de los años, había estudiado meticulosamente los documentos financieros de Rosa, asegurándose de que no habría obstáculos a la hora de retirar el dinero. Tenía control sobre las contraseñas, los números de las cuentas, e incluso la confianza del gerente del banco, que siempre lo veía como un esposo dedicado. Nunca se le pasó por la cabeza a Ricardo que algo pudiera salir mal. Camila, por su parte, confiaba plenamente en el juicio de Ricardo. Creía que la riqueza de Rosa estaba a punto de ser transferida a sus manos de forma rápida y sin oposición. Estaban seguros de que nadie cuestionaría sus intenciones. Pero, a medida que se acercaban al cajero, algo comenzó a cambiar. La euforia que antes dominaba sus corazones empezó a dar paso a una sensación extraña, un malestar difícil de definir. En el fondo, había algo que ambos no lograban nombrar, pero que gradualmente se instalaba entre ellos. Camila sintió el sudor comenzar a escurrir por su nuca mientras el ruido de los pasos resonaba en el frío suelo del banco. Aún así, no se atrevió a mostrar ningún signo de nerviosismo. Su rostro mantenía la expresión de quien ya había ganado, de quien estaba a punto de conquistar el premio final de un juego que parecía controlado desde el inicio. Ricardo, a pesar de siempre mostrarse confiado, sintió una punzada de inquietud al ver al gerente acercándose. Aún así, sonrió, como siempre lo hacía cuando estaba frente a alguien que consideraba inferior. Para él, todo aquello no pasaba de una formalidad. El dinero ya era suyo. Solo quedaba por concluir el proceso. Al acercarse al cajero, Ricardo entregó los documentos con la serenidad de alguien que ya estaba acostumbrado a ese tipo de transacción. Conocía el funcionamiento del banco, sabía los nombres de las personas y creía que nadie sospecharía jamás de lo que estaba a punto de suceder. Rosa estaba muerta, y con ella, todos los obstáculos para que él pudiera disfrutar de su fortuna. En la mente de Ricardo, el mundo seguía un orden lógico, donde él, el astuto y calculador, siempre salía victorioso. Pero, al entregar los papeles y mirar al gerente, Ricardo se dio cuenta de que algo era diferente. El gerente, normalmente rápido y eficiente, parecía titubeante. Miró los documentos por más tiempo del esperado, frunciendo el ceño, como si estuviera buscando algún detalle oculto. El silencio que siguió fue incómodo.
El sonido distante de los teléfonos sonando y las conversaciones apagadas de los otros clientes resonaban por el salón, mientras Ricardo comenzaba a sentir el peso de la creciente expectativa. Camila, que hasta entonces observaba todo con aires de superioridad, comenzó a sentir una ola de ansiedad. La postura relajada dio paso a una inquietud que intentaba ocultar. En el fondo, sabía que el plan dependía de un único movimiento, el retiro. Y cualquier retraso podría significar un problema que ella y Ricardo no estaban preparados para enfrentar. El tiempo parecía desacelerarse mientras el gerente seguía analizando los papeles. Ricardo empezó a sentir su cuerpo tenso, como si, a cada segundo que pasaba, un nudo invisible apretara su garganta. Intentó mantener la calma, pero algo en su interior le advertía que ese momento perfecto se estaba desvaneciendo ante sus ojos. El plan que parecía tan simple, tan fácil, ahora mostraba pequeñas grietas que él no había previsto. Finalmente, el gerente levantó la vista de los documentos y miró a Ricardo de una manera que no había esperado. La expresión en el rostro del hombre frente a él no era de admiración o respeto, como Ricardo estaba acostumbrado a ver. Al contrario, había algo frío y calculador en su mirada, algo que hizo que Ricardo se sintiera incómodo, como si, de repente, él fuera el objetivo de una investigación silenciosa. Ricardo intentó forzar una sonrisa, pero sus manos estaban húmedas, su corazón acelerado. Camila, a su lado, parecía igualmente tensa. Lo que comenzó como una mañana de certeza absoluta ahora se estaba convirtiendo en una situación desconcertante. Habían esperado años por ese momento, y ahora, con la fortuna de Rosa tan cerca, la sentían escapándose entre sus dedos. Lo que debería ser un simple retiro bancario se estaba transformando en una montaña de incertidumbres. La sensación de victoria, antes tan concreta, comenzaba a desvanecerse. Ricardo entregó los documentos con la confianza de quien ya sabía lo que estaba por venir, un proceso rápido, formalidades cumplidas, y el dinero, que ya consideraba suyo, liberado sin mayores contratiempos. Pero, al recibir los papeles, el gerente dudó. Su mirada, antes rutinaria, se volvía pesada y desconfiada. Ricardo, al principio, interpretó ese gesto como solo una revisión minuciosa, algo que no interrumpiría su plan. Sin embargo, cuando el gerente levantó los ojos, lo que escuchó fue el primer golpe contra la muralla de seguridad que había erigido. La cuenta de Rosa estaba bloqueada. Por un instante, las palabras parecieron resonar dentro de su mente. ¿Bloqueada? ¿Cómo era eso posible? El plan, que había arquitectado con tanto cuidado, ahora mostraba su primera falla, algo que no había anticipado. Conocía las finanzas de Rosa como nadie, tenía todas las contraseñas y documentos, y sabía que, con su muerte, él sería el único con acceso a los fondos. Entonces, ¿por qué la cuenta estaría bloqueada? El gerente, sin muchas explicaciones, mencionó que el bloqueo había sido determinado para que cualquier movimiento de la cuenta necesitara autorización judicial. Era un procedimiento que, según él, ocurría en situaciones especiales, como cuando una investigación o cuestiones legales pendientes involucraban la fortuna de un fallecido. Esa información cayó como un rayo sobre Ricardo y Camila, que hasta entonces mantenían una postura tranquila, pero vigilante. La noticia transformó la expresión de ambos. Ricardo intentó absorber las palabras, pero algo dentro de él ya comenzaba a desmoronarse. Sabía que no podía perder el control en ese momento. Respiró hondo y mantuvo la compostura, pero su mente ya estaba a mil. Si el dinero estaba bloqueado, ¿qué significaba eso para su futuro? Ese plan, que parecía imbatible, se estaba derrumbando ante sus ojos, y no tenía idea de cómo reaccionar. Mientras el gerente continuaba explicando de manera burocrática las implicaciones del bloqueo, Ricardo sentía su confianza escurrirse entre sus dedos. Cada palabra sonaba como una sentencia, una puerta cerrada para el futuro que tanto anhelaba. Camila, a su lado, estaba en silencio, pero sus ojos reflejaban un pánico creciente. La tensión era palpable. Ella sabía que Ricardo siempre había sido el cerebro detrás del plan, y ahora lo veía vulnerable, por primera vez en mucho tiempo. Lo que parecía ser un simple obstáculo burocrático ahora comenzaba a transformarse en una pesadilla. El bloqueo judicial no era solo una formalidad, representaba la ruina de lo que habían soñado durante años.
Toda la estrategia se estaba desmoronando, y no tenían control sobre la situación. Ricardo, sin dejar entrever su desesperación, comenzó a buscar una solución mentalmente. Tal vez el bloqueo pudiera revertirse rápidamente, o quizás solo era un malentendido. Su mente, antes calculadora, ahora trataba de procesar el nuevo escenario. Sabía que el dinero de Rosa no estaba tan accesible como había previsto. La realidad comenzaba a mostrar sus garras, y Ricardo, siempre frío y racional, sentía que la situación se le escapaba de las manos. Por dentro, la ira crecía. ¿Cómo podía haber sucedido algo así sin que él lo supiera? ¿Por qué nadie lo había avisado? Era el esposo, quien tenía derecho sobre todo lo que Rosa poseía. El dinero debería ser suyo, como siempre había planeado. Pero ahora, ante ese bloqueo, toda su estrategia perfecta parecía estar en riesgo. Camila sentía el peso de las emociones de Ricardo, incluso si él no las mostraba claramente. Lo conocía lo suficiente para saber que, en ese momento, estaba al borde de un colapso interno. Mientras el gerente explicaba pacientemente que una autorización judicial podría llevar semanas o incluso meses, Ricardo sentía cada palabra como una provocación. ¿Semanas? ¿Meses? Eso era completamente inaceptable. Necesitaban el dinero ahora. La idea de esperar tanto tiempo significaba no solo un retraso en el plan, sino el riesgo de que todo fuera descubierto. Cuanto más tiempo pasaran, mayor sería la posibilidad de que algo saliera mal. El tiempo, que antes parecía una ventaja, ahora era un enemigo implacable. Camila, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a sentir la desesperación crecer dentro de ella. Había confiado plenamente en Ricardo. Creyó que él tenía el control absoluto sobre la situación. Pero ahora, viéndolo ante ese callejón sin salida, se dio cuenta de que tal vez las cosas eran mucho más inciertas de lo que imaginaba. El bloqueo era algo que no habían previsto, y ahora, el futuro incierto comenzaba a pesar sobre sus hombros. La angustia crecía dentro de ambos. Estaban tan cerca de todo lo que habían planeado, y ahora, en cuestión de minutos, estaban ante un abismo. Ricardo intentaba, en su mente, trazar nuevos planes, buscar alternativas, pero nada parecía lo suficientemente rápido o eficaz. ¿Qué harían? Si no conseguían el dinero rápidamente, todo lo que habían construido se desmoronaría. El sueño de una nueva vida, lejos de allí, estaba siendo lentamente arrancado de sus manos, y no había nada que pudieran hacer en ese momento para revertir la situación. La desesperación se transformaba en ira, y la ira, en frustración. Ricardo, que siempre había sido el maestro de las manipulaciones, ahora estaba atrapado en una red que él mismo había tejido, sin percibir los hilos invisibles que podrían atraparlo. El bloqueo inesperado no era solo una barrera financiera, sino una amenaza directa a su ego, a su creencia de que estaba por encima de todo y de todos. Y, en ese instante, comenzó a sentir el peso real de sus elecciones. Camila, a su lado, no decía nada, pero su silencio gritaba. Sabía que estaban en un camino peligroso, y que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Las paredes del banco, antes tan neutras y acogedoras, ahora parecían cerrarse a su alrededor. El aire, que antes parecía ligero, estaba pesado, sofocante. Ricardo miró a su alrededor, intentando mantener la calma, pero sus pensamientos estaban lejos, tratando de encontrar una salida. El gerente, ajeno al torbellino de emociones que se desarrollaba frente a él, continuaba con sus explicaciones rutinarias, sin imaginar el caos que esas palabras estaban desatando. El bloqueo judicial, que Ricardo había considerado una imposibilidad, ahora era su nueva realidad. Y con él, todo el plan perfecto comenzaba a desmoronarse. La fortuna de Rosa, que siempre pareció tan al alcance, ahora parecía cada vez más distante, casi inalcanzable. La ira de Ricardo se mezclaba con el miedo. Miedo de que el plan se desmoronara por completo, miedo de que su futuro estuviera, de hecho, en peligro. El tiempo en el banco parecía arrastrarse cruelmente. Ricardo y Camila estaban parados, impotentes, mientras el gerente verificaba los detalles de la cuenta bloqueada. El ambiente, antes monótono y sin vida, comenzó a sentirse opresivo.
Las paredes blancas, los susurros de otros clientes y el sonido de los teclados siendo digitados parecían burlarse de la incertidumbre que ahora pesaba sobre ellos. Cada minuto de espera transformaba la ansiedad en algo casi palpable. El plan meticulosamente elaborado parecía estar al borde del colapso, y cuanto más pasaba el tiempo, más crecía la desconfianza entre ellos. Ricardo, que hasta entonces había mantenido una apariencia controlada, sentía la presión aumentar. Intentaba mantener la fachada de tranquilidad, pero por dentro, su mente era un torbellino. Cada segundo de retraso solo confirmaba lo que temía, las cosas ya no estaban bajo su control. El plan, que parecía infalible, ahora se revelaba lleno de vacíos que nunca había previsto. Pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Camila, a su lado, comenzó a mostrar signos claros de incomodidad. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora transmitían una mezcla de pánico y frustración. Sentía que algo estaba profundamente mal, pero no se atrevía a hablar. El silencio entre ellos era ensordecedor, cargado con el peso de las expectativas y el miedo a perder todo lo que habían planeado. Fue entonces cuando el gerente volvió, trayendo consigo algo inesperado. Ricardo, esperando algún tipo de confirmación o actualización rutinaria, recibió la primera noticia que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Rosa había dejado un testamento. Por un instante, Ricardo quedó atónito. ¿Un testamento? ¿Cómo era eso posible? En su mente, Rosa nunca había mostrado intención de organizar sus bienes de forma oficial. Siempre había parecido desinteresada en cuestiones burocráticas, confiando plenamente en que, tras su muerte, él resolvería todo. Él era el esposo, después de todo, y todo lo que ella tenía era, en última instancia, de él. O al menos, eso era lo que él creía. El impacto de la revelación hizo que el corazón de Ricardo se acelerara. Apenas podía procesar la información. La idea de que Rosa había tomado medidas sin su conocimiento era un golpe directo a su arrogancia. Era como si, de repente, su esposa, incluso muerta, aún estuviera jugando una última carta, desafiándolo de forma inesperada. El testamento era una pieza que él nunca había considerado en el tablero, y eso lo dejó completamente desorientado. Camila percibió la súbita incomodidad en Ricardo. Ella también ignoraba sobre el testamento y, en ese momento, sus inseguridades comenzaron a crecer. Si Rosa había dejado un documento oficial, ¿qué significaba eso para su futuro? La posibilidad de que el dinero no estuviera completamente al alcance de ellos comenzó a tomar forma. El testamento podría alterar todo. Habían entrado en ese banco creyendo que tenían el control absoluto sobre la fortuna de Rosa, y ahora descubrieron que ella había trazado un camino completamente diferente. La tensión entre ellos era palpable. Ricardo comenzó a sudar, tratando desesperadamente de entender lo que ese testamento significaba para el plan. Su control sobre la situación se estaba escapando como arena entre los dedos, y no sabía cómo reaccionar. Su mente calculadora intentó buscar una salida, pero todo parecía incierto. ¿Qué había hecho Rosa? ¿Qué tipo de instrucciones había dejado? Y, peor aún, ¿por qué no sabía nada de esto? El gerente, ajeno al caos emocional que se desplegaba ante él, explicó que el testamento de Rosa contenía instrucciones claras sobre la distribución de sus bienes. La simple mención de instrucciones claras hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ricardo. Él, que siempre había presumido de controlar cada detalle de la vida de Rosa, ahora estaba ante una revelación que minaba su certeza absoluta. El testamento, algo que nunca había previsto, era una amenaza real a su futuro. Mientras escuchaba al gerente hablar sobre la existencia de abogados involucrados en el proceso, Ricardo sintió su estómago revolver. La idea de abogados, burocracia y, sobre todo, la posibilidad de que él no fuera el único beneficiario de la fortuna de Rosa, hizo que una ola de pánico lo invadiera por completo. Durante años, había manipulado a Rosa, creyendo que, al final, tendría el control total sobre todo lo que ella poseía. Pero ahora, el fantasma de su pasado comenzaba a levantarse de maneras que nunca había imaginado. Camila, a su lado, intentaba procesar todo aquello. Se había involucrado con Ricardo creyendo que él tenía el control de toda la situación. Pero ahora, las cosas estaban tomando un rumbo que ella no había previsto.
El testamento de Rosa proyectaba una sombra sobre el futuro que habían planeado juntos. Y aunque no decía nada, el miedo comenzó a infiltrarse en su corazón. ¿Acaso ese testamento cambiaría todo? ¿Acaso, al final, ella también saldría con las manos vacías? Mientras Ricardo intentaba organizar sus pensamientos, el gerente continuó con la explicación. No solo existía el testamento, sino que había cláusulas específicas que exigían que la lectura oficial se realizara antes de cualquier movimiento financiero. Es decir, sin la lectura del testamento, nada se haría con el dinero de Rosa. El bloqueo judicial, que ya era un problema, ahora parecía solo la punta del iceberg. La situación era mucho más compleja de lo que Ricardo imaginaba. Esa noticia cayó como una bomba. ¿La lectura oficial? ¿Qué significaba eso? Para Ricardo, lo que estaba claro es que tendría que esperar. Y esperar significaba perder tiempo, significaba dar espacio para que surgieran más complicaciones. Sintió que el pánico comenzaba a transformarse en rabia. Rabia hacia Rosa, rabia hacia el sistema, rabia hacia todo y todos los que ahora se interponían en su camino. Su mente, que siempre había sido un bastión de frialdad y cálculo, ahora estaba en llamas, dominada por la furia de ver sus planes ser destruidos ante sus ojos. El testamento de Rosa era una barrera que no había previsto. Y cuanto más pensaba en las posibles implicaciones, más se desestabilizaba su mente. ¿Acaso había dejado algo para otros miembros de la familia? ¿Acaso algún secreto sería revelado? Las preguntas comenzaron a surgir en su mente, una tras otra, cada una más perturbadora que la anterior. Él, que siempre había creído ser el único heredero natural, ahora estaba ante un abismo de incertidumbres. Mientras esperaban más información sobre la lectura del testamento, Ricardo y Camila sentían el peso de las revelaciones comenzar a sofocarlos. Lo que antes parecía ser una simple cuestión burocrática se había transformado en un laberinto jurídico y emocional que no estaban preparados para enfrentar. Y, de alguna manera, Rosa, incluso en su ausencia, aún controlaba las riendas de sus vidas. El gerente, ahora consciente de la tensión que se instalaba en el aire, se alejó por un momento, dejando a Ricardo y Camila solos con sus pensamientos. La sala del banco parecía más fría, más opresiva. El futuro, que antes parecía tan claro, ahora se presentaba nebuloso y amenazante. Las primeras revelaciones apenas habían comenzado, y Ricardo sabía que, a partir de ese momento, cada nuevo descubrimiento podría ser más devastador que el anterior. El testamento, esa pieza que jamás había previsto, era ahora la clave que podría abrir puertas que preferiría mantener cerradas. Y, mientras esperaban el desenlace de los acontecimientos, la incertidumbre crecía como una sombra, lista para devorar todo lo que quedaba de sus esperanzas. Cuando finalmente se abrió el sobre que contenía el testamento, la atmósfera en la sala se volvió pesada, casi sofocante. La lectura del documento, realizada por el abogado designado, dio inicio a una secuencia de revelaciones que cambiarían el curso de la vida de Ricardo y Camila para siempre. Estaban sentados en sillas de cuero, frente a frente con el abogado, sus rostros tensos, esperando que cada palabra leída confirmara lo que Ricardo creía que era el destino inevitable. El dinero de Rosa pasaría directamente a sus manos. Sin embargo, lo que escuchaban parecía más una sentencia que una herencia. El abogado, con la voz firme y sin ninguna emoción, comenzó a detallar el contenido del testamento de Rosa. La primera revelación cayó como un balde de agua fría, una parte significativa del patrimonio, más de lo que jamás podrían imaginar, sería destinada a varias instituciones de caridad. Ricardo, con los ojos fijos en el papel, sintió su corazón detenerse por un instante. Su rostro, antes tranquilo y controlado, ahora mostraba rasgos de incredulidad. Simplemente no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Instituciones de caridad? ¿Cómo era eso posible? Rosa nunca había hablado nada sobre eso. A cada frase, el testamento parecía rasgar las fundaciones del plan que Ricardo y Camila habían montado. Rosa, a quien él juzgaba ingenua y sumisa, había tomado decisiones importantes sin su conocimiento. El dinero, que él creía ser suyo por derecho, estaba siendo distribuido para causas sociales que él despreciaba. Fondos para escuelas, refugios para mujeres en situación de vulnerabilidad, organizaciones que luchaban por la igualdad de oportunidades.
Todo esto minaba su convicción de que él era el único heredero. Camila, sentada al lado de Ricardo, no podía esconder el desespero que la invadía. Sus sueños de lujo y seguridad se escurrían entre sus dedos. No se había involucrado con Ricardo solo por amor. Había, en el fondo, un deseo material que la impulsaba, y ahora, la realidad era cruel. Lo que antes parecía una fortuna garantizada estaba siendo destinada a desconocidos, a proyectos que nada tenían que ver con el futuro que ella imaginaba. El choque se apoderó de su cuerpo. Camila sintió el pánico emerger, esa sensación asfixiante de que todo por lo que habían luchado y sacrificado estaba siendo barrido ante sus ojos. Ricardo, a su lado, intentaba controlar sus emociones, pero era imposible. A cada nueva línea leída, el agujero en el que se hundía se volvía más profundo. La arrogancia que antes lo guiaba comenzaba a ceder espacio a una mezcla de rabia e impotencia. Él, que siempre se había enorgullecido de tener todo bajo control, ahora veía a Rosa, una mujer que había subestimado toda su vida, convertirse en la responsable de su ruina, incluso después de la muerte. La generosidad de ella, dirigida a causas que él veía como irrelevantes, parecía una afrenta personal. Era como si ella hubiera planeado todo esto para humillarlo. La parte más dolorosa vino cuando el abogado llegó a la sección sobre la educación de niños desfavorecidos. Rosa había destinado una suma significativa para crear un fondo educativo, asegurando que cientos de niños tuvieran acceso a oportunidades que ella misma nunca tuvo. La idea de que el dinero, que Ricardo planeaba gastar en lujos y confort, ahora se invertiría en el futuro de niños desconocidos, era casi insoportable para él. Camila, que soñaba con viajes, joyas y una vida cómoda, vio esos sueños desmoronarse con una única frase. El testamento había destruido cualquier esperanza de vivir la vida de lujo que tanto anhelaba. Para Ricardo, la decisión de Rosa era una traición profunda. Nunca había imaginado que ella fuera capaz de hacer algo así sin que él lo supiera. En la mente de Ricardo, Rosa siempre había sido una mujer simple, incapaz de tomar grandes decisiones por sí sola. Él creía que ella lo amaba ciegamente y que, incluso en su ausencia, dejaría todo bajo su control. El testamento, sin embargo, era una prueba irrefutable de que Rosa había actuado con plena conciencia y, lo más chocante, sin necesitarlo. Cada donación, cada institución beneficiada, era un recordatorio cruel de que él no era tan importante como pensaba ser. Las palabras del abogado resonaban en la cabeza de Ricardo. Estaba en estado de shock, incapaz de reaccionar, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Rosa había dejado una herencia de generosidad, pero para él, eso no pasaba de ser una sentencia de fracaso. Planeaba escapar con todo el dinero y vivir una nueva vida con Camila, pero ahora, todo su plan se desmoronaba, dejando solo una sensación de vacío y arrepentimiento. Camila, por su parte, sintió la amargura llenar su pecho. Se había involucrado con Ricardo con la promesa de un futuro lleno de riquezas y, ahora, estaba atrapada en una pesadilla. Sus ojos, que antes brillaban con ambición, ahora estaban apagados, llenos de frustración. Ricardo, en quien tanto había confiado, ya no era el hombre fuerte y confiado que ella admiraba. Estaba roto, derrotado por los últimos deseos de una mujer que ellos juzgaban irrelevante. El abogado continuó la lectura, pero la mente de Ricardo ya estaba lejos. Apenas podía prestar atención al resto del documento, porque sabía que el golpe ya había sido dado. El testamento de Rosa era un recordatorio cruel de su propia arrogancia y del fracaso en reconocer que ella, en su simplicidad, siempre estuvo un paso adelante. Rosa, incluso en su ausencia, había logrado tener la última palabra. Y eso lo corroía por dentro. Al final de la lectura, el abogado cerró el testamento e informó que todas las acciones allí descritas se llevarían a cabo de inmediato. No había más que hacer, no había espacio para impugnaciones. La voluntad de Rosa era clara, y cualquier intento de alterar eso sería inútil. Ricardo y Camila, que entraron en ese banco confiados en que saldrían con el futuro asegurado, ahora estaban sumergidos en un mar de incertidumbres. Lo que les quedaba era muy poco, casi nada. Ricardo se levantó lentamente de la silla, sus pensamientos oscurecidos por la rabia y el desespero. El mundo que conocía se estaba desmoronando. La humillación de no haber previsto esto lo dominaba.
Había apostado todo en un plan que parecía perfecto, pero el destino, y la propia Rosa, tenían planes diferentes. Cada paso que daba para salir de esa oficina de abogados parecía pesar más, como si una sombra lo siguiera, recordándole constantemente su fracaso. Para Camila, el peso de la realidad era insoportable. El lujo, los viajes, los bienes materiales que tanto anhelaba se convirtieron en polvo ante sus ojos. El testamento de Rosa había destrozado sus ilusiones, y ahora, todo lo que quedaba era enfrentar una vida muy diferente a la que había soñado. Mientras salían de la oficina, la realidad de la situación comenzaba a instalarse completamente. El testamento de Rosa, ese documento que Ricardo jamás esperaba encontrar, era ahora el símbolo de su derrota. Él, que siempre se creyó en control, descubrió de la manera más dolorosa que nunca tuvo el poder que creía poseer. Rosa, incluso en su muerte, había sido la gran vencedora. Mientras Ricardo y Camila aún digerían la humillación del testamento, lo que parecía ser el último golpe se reveló, una carta sellada, escrita a mano, dirigida directamente a Ricardo. El gerente del banco, visiblemente incómodo, entregó el sobre en manos de Ricardo, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la caligrafía familiar de Rosa. Sus dedos temblaron al romper el sello, y el peso de un nuevo misterio comenzó a formarse en su mente. Él había pensado que todo terminaría allí, con el testamento revelando los destinos del dinero. Pero Rosa, en vida, aún tenía algo que decir. Algo que él no estaba preparado para escuchar. La sala quedó en silencio mientras Ricardo abría la carta, y sus ojos recorrían las primeras líneas. El tono sereno y directo de la escritura de Rosa parecía haber sido meticulosamente planeado, como si ella supiera que esas palabras serían leídas en un momento crucial, cuando Ricardo ya estuviera en el fondo del pozo. Y, de hecho, fue eso lo que sintió. Un pozo de emociones sombrías se abrió dentro de él mientras cada palabra penetraba su alma, exponiendo verdades que jamás esperaría. Rosa comenzaba la carta reconociendo los años de matrimonio, recordando los buenos momentos que, para ella, ahora no pasaban de ser recuerdos distantes y distorsionados por el tiempo. Sin embargo, justo después de ese inicio melancólico, la carta cambió de tono. Rosa, con una precisión que Ricardo no creía que pudiera tener, comenzó a detallar todo lo que sabía sobre la traición. Ella sabía de Camila. Sabía de las escapadas, de las excusas ridículas, de las noches que Ricardo pasaba trabajando tarde o viajando por negocios. Lo que lo paralizó fue darse cuenta de que ella sabía esto desde mucho más tiempo del que él podría imaginar. Rosa no había sido ciega ni ingenua, simplemente había elegido el silencio como su arma. Camila, que estaba al lado de Ricardo, percibió el impacto que la carta estaba causando. El rostro de Ricardo se fue transformando lentamente a medida que continuaba leyendo, y su piel, antes sonrojada de ira, ahora estaba pálida de shock. El silencio en la sala se volvió más denso, sofocante. Camila se sentía invisible, como si, en ese momento, el mundo a su alrededor se hubiera detenido, dejando solo a Ricardo y su culpa para llenar el espacio. La carta entonces cambió de un tono de revelación a algo más profundo y doloroso. Rosa, de manera sorprendentemente fría, admitía que había sufrido en silencio. Ella describía las noches en que, sola en su cama, escuchaba los rumores sobre la doble vida de Ricardo. Cada sospecha era un golpe a su dignidad, y el dolor de saber que el hombre al que dedicó tantos años no sentía lo mismo fue devastador. Rosa sabía de todo, cada detalle, cada mentira. Pero, en lugar de confrontarlo directamente, eligió esperar, planificar. El testamento, que ya había sido un golpe emocional fuerte, ahora tenía aún más sentido. Rosa dejaba claro en la carta que esa redistribución de su fortuna no era solo una forma de hacer el bien al mundo. Era también su manera de asegurar que Ricardo nunca se beneficiara del sufrimiento que ella había cargado durante años. Cada centavo destinado a las instituciones benéficas, cada fondo creado para ayudar a los menos favorecidos, era una forma de privar a Ricardo de lo que tanto anhelaba. No se trataba solo de la traición, se trataba del hecho de que él había destruido algo que ella consideraba sagrado, el lazo de confianza y amor que ella, ingenuamente, creyó que existía entre los dos. La carta se adentraba en una revelación aún más personal y devastadora.
Rosa sabía de la relación entre Ricardo y Camila incluso antes de que él comenzara a actuar de manera más descarada. Sospechaba desde hacía años y, como una mujer atrapada entre la desilusión y la esperanza, optó por observar desde la distancia. Rosa quería ver hasta dónde llegaría. Quería probar cuánto valoraba él el matrimonio. La traición, de hecho, comenzó mucho antes de que Ricardo se diera cuenta. Fue emocional, fue silenciosa, y Rosa sabía que el peso de la verdad lo aplastaría más que cualquier confrontación directa. En la carta, Rosa también mencionaba los intentos de reconciliación que hizo consigo misma, las justificaciones que creó para entender la frialdad de Ricardo. Esperaba que el amor, algún residuo de él, pudiera traerlo de vuelta, pero con cada año que pasaba, ella veía más claramente que no había retorno. El hombre con el que se había casado ya no existía, si es que alguna vez existió. La parte final de la carta, sin embargo, era la más brutal. Rosa, que hasta ese momento hablaba sobre su dolor y las mentiras de Ricardo, ahora revelaba que había planeado su propia salida de este mundo de manera consciente. Sabiendo de su condición de salud, decidió no compartir esa información con Ricardo, no por venganza, sino porque creía que su ausencia dejaría más preguntas que respuestas. Deseaba que Ricardo viviera con el peso de nunca haber conocido la verdadera profundidad de su dolor, y así, que el remordimiento lo consumiera lentamente. Rosa, incluso en sus últimos momentos, parecía querer preservar una cierta dignidad. Sabía que el enfrentamiento directo no haría diferencia. Ricardo, con su arrogancia y sentido de superioridad, probablemente no habría comprendido la magnitud de sus acciones. Por eso, guardó sus verdades para esta carta, que sería leída en el momento en que él ya estuviera emocionalmente derrotado. El golpe final vino con la confesión de que Rosa, incluso sabiendo de todo, lo amó hasta el último suspiro. No el amor idealizado y romántico, sino un amor triste y resignado, el amor de una mujer que, a pesar de ser traicionada y humillada, aún veía en él al hombre por el que alguna vez se enamoró. Pero ese amor, lejos de ser una bendición para Ricardo, era una maldición. La conciencia de que ella había sufrido en silencio, que lo había perdonado de manera tan profunda y sin exigir nada a cambio, era el peor castigo que él podría recibir. La carta terminaba de forma directa. Rosa deseaba que Ricardo encontrara paz, pero no sin antes enfrentar sus elecciones. No buscaba venganza, sino justicia. Y la justicia, para Rosa, era simple: hacer que Ricardo entendiera que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, las posesiones o los placeres pasajeros, sino en las conexiones que creamos, en el respeto que damos y recibimos. Ricardo, al terminar de leer, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su vida, construida sobre mentiras, traición y avaricia, ahora se mostraba como un castillo de naipes, a punto de ser barrido por un viento de verdades que nunca esperó enfrentar. La presencia de Rosa, incluso después de muerta, era más fuerte de lo que jamás podría imaginar. Camila, a su lado, estaba atónita. El futuro que había planeado junto a Ricardo ahora parecía vacío, sin sentido. Ambos estaban atrapados en el legado de Rosa, un legado de dolor, redención y, sobre todo, justicia. Al salir del banco, Ricardo ya no sentía la ira que lo consumía antes. Lo que quedaba ahora era solo una sensación de vacío, un hueco que sabía que jamás podría llenar. Rosa, en su último movimiento, había ganado. La atmósfera en el banco se volvió sofocante. El impacto de las revelaciones contenidas en el testamento y en la carta de Rosa había afectado a todos, pero el efecto sobre Camila era abrumador. Mientras Ricardo se sumía en una introspección amarga, comenzando a comprender el peso de sus elecciones, Camila estaba al borde de un colapso completo. Las imágenes de un futuro repleto de lujos y comodidades, que había proyectado en su mente durante años, se desmoronaban con cada segundo que pasaba. Todo lo que había sacrificado para estar al lado de Ricardo, todos los riesgos que había corrido, ya no tenían valor. Su plan de escapar hacia una nueva vida había sido sepultado por un cruel e inesperado giro. Camila no era alguien acostumbrada a la frustración, mucho menos a la derrota. Durante toda su vida, había luchado para garantizar que las cosas salieran exactamente como ella las planeaba. Confiaba en el control que ejercía sobre su propia existencia y, principalmente, sobre las personas a su alrededor. Su relación con Ricardo,
por complicada que fuera, parecía un billete hacia el confort y la seguridad que siempre había anhelado. Pero ahora, todo lo que quedaba era la desesperación. Mientras Ricardo intentaba organizar sus pensamientos, Camila sentía la desesperación crecer como un incendio descontrolado en su pecho. No podía esperar por procesos judiciales ni confiar en promesas vacías. En su mente, el tiempo era un arma contra ella. El dinero, que siempre había sido la solución a sus problemas, ahora estaba fuera de alcance, bloqueado por una trampa legal cuidadosamente planeada por Rosa. Camila había vivido siempre creyendo que podría manipular las circunstancias, pero ahora se encontraba ante un obstáculo que no podía controlar. El pánico se apoderó de Camila de manera casi física. Comenzó a recordar las noches en que Ricardo le prometía una vida nueva, lejos de la ciudad, lejos de cualquier vestigio de Rosa. Promesas de viajes, casas lujosas y una vida que, en su visión, sería la recompensa por todo lo que había soportado. Pero ahora, esas promesas parecían ridículas. Su propia ambición se había convertido en su ruina, y el hombre a su lado, que antes era un símbolo de poder y seguridad, ahora parecía pequeño, patético. Camila se dio cuenta de que no podía confiar en él para resolver la situación. No había salida fácil, y la cruel verdad era que estaba atrapada con un hombre derrotado, con un futuro que nunca se concretaría. La sensación de aprisionamiento se apoderó de Camila de forma abrumadora. Miraba alrededor de la fría sala del banco, las paredes pareciendo cerrarse sobre ella. Su mente giraba en círculos, buscando una salida, una solución. Pero todo lo que veía eran puertas cerradas, promesas rotas y un futuro incierto. La desesperación ahora había tomado control de su cuerpo, trayendo una sensación de impotencia que nunca había experimentado antes. En ese momento, la imagen que tenía de sí misma comenzó a desmoronarse. Camila siempre se consideró una mujer capaz de conquistar lo que quisiera, una sobreviviente en medio de las adversidades. Pero ahora, se sentía reducida a una figura frágil, indefensa. Y lo peor, sabía que la decisión de embarcarse en este plan con Ricardo había sido suya. Podría haber elegido otro camino, podría haber evitado esta situación. Pero ahora era demasiado tarde. No había más tiempo para arrepentimientos, y las consecuencias de sus elecciones estaban desarrollándose de forma implacable. La mirada de Camila vagaba por el banco, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en una espiral de angustia. La vida que había imaginado, de confort y riqueza al lado de Ricardo, era ahora solo un espejismo distante. Y el hombre que había seguido ciegamente, que pensó era su llave para una nueva vida, parecía cada vez más incapaz de ofrecer cualquier solución. Ricardo, sumido en su propia culpa y arrepentimiento, era una sombra del hombre confiado que había conocido. Ya no había seguridad a su lado, solo incertidumbre. La desesperación de Camila alcanzó un nuevo nivel cuando comenzó a entender las verdaderas implicaciones del testamento de Rosa. La idea de que esa mujer, a la que había despreciado durante tanto tiempo, había orquestado su destino con tal precisión era insoportable. Rosa, en su silencio, había vencido. Incluso muerta, su presencia era abrumadora, y Camila no soportaba la idea de haber sido derrotada por alguien que ella consideraba débil y sumisa. Era como si Rosa hubiera esperado pacientemente ese momento, consciente de que, al final, su justicia prevalecería. Camila intentaba desesperadamente aferrarse a cualquier hilo de esperanza, pero cada vez que sus pensamientos regresaban al dinero bloqueado, al testamento y a la carta, la cruel realidad la golpeaba como un golpe. No había escapatoria fácil. No había manera de sortear lo que había sido decidido. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Y, aún peor, sabía que, al lado de Ricardo, no encontraría el consuelo que tanto anhelaba. Él estaba tan derrotado como ella, o quizás aún más. Camila comenzó a cuestionar todo. Cuestionaba su decisión de confiar en Ricardo, cuestionaba el valor de las promesas que él había hecho y, más que nada, se cuestionaba a sí misma. ¿Cómo había permitido que llegaran a este punto? ¿Cómo no se dio cuenta de que su deseo de una vida lujosa la estaba llevando al abismo? Siempre se consideró alguien inteligente, astuta, pero ahora, frente a la derrota inminente, se sentía ingenua, tonta. El peso de esta realización fue insoportable. Las paredes del banco,
que antes parecían solo un escenario común, ahora parecían asfixiarla. Camila quería gritar, quería huir, pero no había a dónde ir. Todo lo que había planeado se desmoronó ante sus ojos, y la cruda realidad la miraba con frialdad. No importaba cuánto intentara engañarse, estaba sin salida. La sensación de aprisionamiento, de haber sido superada por alguien que despreciaba, era el golpe final. Camila comenzó a darse cuenta de que su única esperanza ahora era una vida llena de incertidumbres, sin el dinero fácil, sin la seguridad que creía garantizada. Lo que quedaba eran las amargas consecuencias de sus elecciones. Y, al lado de Ricardo, ahora comprendía que el futuro sería una lucha constante por sobrevivir a sus propias decisiones. La desesperación de Camila tomó la forma de un vacío, una sensación de vacío abrumadora que absorbía toda su energía. Todo lo que había deseado y por lo que había luchado, con astucia y manipulación, se le escapaba entre los dedos. No quedaba nada más, solo el frío de la realidad y el silencio opresor de las verdades que había elegido ignorar. Camila ahora estaba atrapada, no solo con Ricardo, sino en una vida que nunca existiría de la forma en que había soñado. Y, en ese momento, el futuro se mostraba más sombrío de lo que jamás podría haber imaginado. Los días que siguieron al bloqueo de las cuentas y a la revelación del testamento trajeron para Ricardo una tormenta interna que jamás imaginó enfrentar. Al principio, había pensado que el tiempo sería su aliado, que los obstáculos se disolverían a medida que las autoridades procesaran el caso y el dinero, eventualmente, fuera liberado. Sin embargo, cada amanecer traía consigo una sombra más profunda y un fardo de culpa cada vez más insoportable. La figura de Rosa, que antes era un recuerdo casi borrado en su mente, ahora parecía omnipresente. En los rincones de su conciencia, comenzó a revivir momentos que había enterrado hace años. La sonrisa discreta que siempre mantenía, su paciencia ante las dificultades, la forma en que parecía comprender a Ricardo, incluso cuando él se alejaba emocionalmente. Era como si, en su ausencia física, Rosa finalmente ganara la presencia espiritual que él nunca había permitido mientras estaban casados. Cada recuerdo surgía como un peso sobre sus hombros, hundiéndolo más profundamente en su propia angustia. Ricardo siempre se había enorgullecido de ser un hombre práctico, capaz de tomar decisiones racionales y frías cuando era necesario. No era el tipo de persona que se dejaba afectar por arrepentimientos o que se aferraba a las emociones de los demás. Pero, a medida que los días se arrastraban, ese control racional que tanto valoraba comenzó a fallar. La culpa se enraizó de una forma que no podía ignorar más. No importaba cuánto intentara justificar sus acciones, las traiciones, el desprecio hacia Rosa, el plan calculado para apropiarse de sus bienes, la verdad era implacable. Había traicionado a la única persona que realmente se preocupaba por él. El vacío dejado por la ausencia de Rosa no era solo material. Comenzó a darse cuenta de que, en su búsqueda de libertad y riquezas, había sacrificado algo mucho más profundo, su propia humanidad. Durante años, había visto a Rosa solo como un medio para un fin, un obstáculo a superar. Pero ahora, con sus traiciones desmascaradas y su plan desmoronándose, Ricardo comprendió cuánto se había perdido en el camino. Cada noche, al intentar dormir, era atormentado por los recuerdos de Rosa, no de una manera nostálgica, sino como una serie de imágenes y sentimientos que lo sofocaban. Había pequeños gestos que, en su momento, apenas notaba, el toque delicado de sus manos mientras servía la cena, la forma en que siempre se preocupaba por preguntar sobre su día, incluso cuando él respondía con frialdad o indiferencia. Ricardo comenzó a notar que, en cada una de esas interacciones, Rosa había dejado una marca, un vestigio de amor y cuidado que él despreciaba. Ahora, ella ya no estaba allí para que él pudiera reparar el daño. La muerte de Rosa se convirtió en una barrera insuperable, y eso lo devoraba. Imaginaba cómo habría sido diferente si, en lugar de traicionar su confianza, hubiera intentado verla como realmente era, una mujer generosa, que le había ofrecido todo lo que tenía. Pero esas reflexiones llegaban demasiado tarde, y el arrepentimiento se transformaba en un peso insoportable. Camila, con su urgencia egoísta y desesperación creciente, solo aumentaba la presión. Ricardo se encontraba dividido entre dos realidades, por un lado, la culpa que lo devoraba silenciosamente, y, por otro, la necesidad de enfrentar la situación presente.
Camila no tenía paciencia para sus dilemas internos. Lo que ella exigía era acción, una solución al problema financiero que ahora se había convertido en el centro de sus vidas. Ella quería el dinero, quería el confort y la seguridad que siempre había anhelado, y veía en Ricardo al responsable de garantizar eso. Pero Ricardo, atrapado en su laberinto de culpa, ya no podía ver las cosas con claridad. Comenzó a preguntarse si alguna vez podría volver a ser el hombre que creía ser. Las acciones imprudentes que habían llevado a la caída de su matrimonio con Rosa ahora lo empujaban hacia un abismo emocional. Se veía a sí mismo como el villano de una historia que él mismo había creado. Era él quien había destruido la confianza de una mujer que, hasta el último momento, había creído en él. Era él quien había hecho promesas falsas, quien había mantenido una amante mientras Rosa, en silencio, soportaba el dolor de la traición. La carta de Rosa resonaba en su mente. Las palabras eran duras, pero también revelaban a una mujer que, a pesar de todo, aún lo amaba de alguna manera. Ella sabía de su traición, pero no lo había confrontado directamente. En su lugar, había dejado una trampa que él nunca habría previsto, algo que lo obligaba a enfrentar sus acciones de la manera más cruel posible, solo con sus pensamientos, con su culpa y sin la posibilidad de redención. La prisión emocional en la que se encontraba Ricardo era mucho más dolorosa que cualquier consecuencia legal o financiera. El dinero, que antes parecía ser la solución a todos sus problemas, ahora era solo un símbolo de su destrucción personal. La libertad que tanto buscaba al lado de Camila se convirtió en un tormento. Había sido consumido por el deseo de escapar de su vida con Rosa, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero peso era la conciencia de sus elecciones. Cada día que pasaba, Ricardo se hundía más en su culpa. No podía escapar de los recuerdos, de los arrepentimientos. Su rostro en el espejo era un recordatorio constante de su falla moral, de su incapacidad de ser fiel, no solo a Rosa, sino a sí mismo. Siempre había creído que podría vivir sin mirar atrás, sin dejarse afectar por las emociones, pero ahora estaba claro que eso era una ilusión. Las emociones que había ignorado durante tanto tiempo finalmente lo alcanzaron, y la culpa era ineludible. No había un lugar al que escapar. Lo que antes parecía una aventura, una oportunidad para comenzar de nuevo al lado de Camila, ahora era una cadena de consecuencias de las que no podría liberarse. Camila, con su desesperación creciente, no comprendía la profundidad del tormento de Ricardo. Para ella, el enfoque seguía estando en el dinero, en la posibilidad de superar la situación de alguna manera. Pero para Ricardo, el problema era mucho mayor de lo que cualquier cantidad de dinero podría resolver. Estaba atrapado en una celda emocional que él mismo había creado, y no había forma de escapar de la verdad que Rosa, incluso después de su muerte, había puesto ante él. Cada momento de reflexión traía una nueva capa de dolor. Ricardo se veía confrontado no solo con sus traiciones, sino con su falla en percibir lo que realmente importaba. Había pasado años buscando algo que ahora parecía vacío. La promesa de una nueva vida con Camila, de libertad y riqueza, no significaba nada más. Todo lo que quedaba era la culpa, la ineludible conciencia de que, al final, había traicionado a la única persona que realmente se preocupaba por él. La cruel ironía era que, al intentar liberarse de Rosa, Ricardo se había atrapado en algo mucho peor, el peso de sus elecciones. Y ahora, no había vuelta atrás. La culpa era su única compañía, y sabía que tendría que vivir con eso por el resto de sus días. Con el paso de los días, la tensión entre Ricardo y Camila se volvió insoportable. Lo que antes había sido una relación de complicidad movida por deseos egoístas y la promesa de una vida lujosa, ahora se transformaba en un peso demasiado pesado para ambos. Camila, que anteriormente veía en Ricardo la figura que le proporcionaría la vida con la que siempre había soñado, ahora solo veía en él a un hombre derrotado, perdido en un mar de arrepentimientos. El dinero que los unía parecía más distante cada día, y el futuro que habían planeado se desmoronaba bajo el peso de sus elecciones equivocadas. Camila no era una mujer paciente. Su deseo de vivir una vida de placeres y riquezas la hacía impaciente, especialmente ante la perspectiva de quedar atrapada en una situación que no ofrecía salida inmediata. Sentía como si el tiempo se le escapara entre los dedos, como si estuviera atrapada en una trampa de la que no podía escapar.
No soportaba más la constante vacilación de Ricardo, su introspección paralizante y la culpa que lo consumía lentamente. El hombre que antes le prometía el mundo ahora era solo una sombra de sí mismo, incapaz de tomar cualquier decisión que lo sacara de esa crisis. Camila, frustrada y desesperada, comenzó a mirar a Ricardo con desprecio. En su mente, él era el responsable de todo el fracaso que estaban viviendo. Era el hombre que había garantizado que todo saldría como estaba planeado, que tendrían una nueva vida, lejos de la miseria emocional y material que ahora se cernía sobre ambos. Pero Ricardo estaba impotente, y cada día que pasaba, parecía hundirse más en su propia culpa, incapaz de actuar. Eso la irritaba profundamente. No comprendía su crisis interna, su parálisis emocional. Para ella, lo que importaba era encontrar una solución rápida, algo que pudiera salvarlos de la miseria inminente. Pero la solución no llegaba. La relación entre ellos, construida sobre una base de traición y codicia, comenzó a desmoronarse rápidamente. Sin el dinero, lo que antes parecía ser una relación emocionante y prohibida se revelaba vacío. No tenían nada más que frustración y acusaciones silenciosas. Camila sentía que su vida estaba estancada. El brillo de Ricardo, ese encanto que la había atraído al principio, había desaparecido por completo, sustituido por un hombre atormentado y quebrado, incapaz de lidiar con la verdad de sus actos. Camila comenzó a distanciarse emocionalmente de Ricardo. Ya no quería estar cerca de él, de su culpa, de sus constantes recuerdos de Rosa, que ahora parecían atormentarlo a cada paso. Rosa, la mujer que él había traicionado, ahora se convertía en una presencia invisible y molesta entre ellos, como si su fantasma flotara sobre sus cabezas, recordándoles todo lo que habían perdido y destruido. Ricardo, por su parte, notaba el distanciamiento de Camila, pero no tenía fuerzas para detenerla. Estaba consumido por una mezcla de arrepentimiento y resignación. Sabía que su relación estaba condenada, así como supo, en algún nivel, que su traición a Rosa también había sellado su destino. Ya no tenía energía para luchar, ni por sí mismo, ni por Camila. Percibía, con una claridad dolorosa, que todo lo que había construido, su relación con Camila, su traición, sus planes de riqueza, no era más que un castillo de naipes, frágil y condenado a desmoronarse. Camila, entonces, tomó una decisión. Ya no podía esperar más. No había futuro al lado de Ricardo. El dinero, que alguna vez fue el objetivo central de sus planes, ahora parecía fuera de su alcance, y no estaba dispuesta a perder más tiempo. Se negaba a ser arrastrada al abismo emocional en el que Ricardo había caído. Para ella, estaba claro que esa relación no podía seguir adelante. La partida de Camila fue silenciosa y definitiva. No hizo escándalos, no hubo discusiones. Simplemente recogió sus cosas y se fue, dejando a Ricardo solo, sumido en su tormento interno. Había decidido seguir adelante, sin mirar atrás, en busca de otro camino que le brindara las oportunidades que tanto deseaba. Tal vez, en su mente, pensara que merecía una segunda oportunidad, que el fracaso con Ricardo había sido un desvío, y no un destino inevitable. Para Ricardo, la partida de Camila fue otro golpe en su ya devastada psique. Por un breve momento, sintió una punzada de ira, pero pronto la ira dio paso a la amarga comprensión de que todo lo que había sucedido era consecuencia de sus propias acciones. Sabía que Camila no era diferente de él, y que, así como había traicionado a Rosa, ahora ella lo traicionaba al abandonarlo. Era el ciclo natural de una relación construida sobre mentiras e intereses egoístas. La soledad que siguió a la partida de Camila trajo a Ricardo una nueva perspectiva de su fracaso. Ahora estaba verdaderamente solo. No había más Rosa, no había más Camila, y no había más la promesa de un futuro mejor. El silencio de su casa vacía parecía resonar con los fantasmas de sus elecciones pasadas, recordándole todo lo que había destruido en su búsqueda de algo que nunca le traería felicidad verdadera. La separación, aunque dolorosa, también trajo a Ricardo una especie de alivio. Sabía que, con Camila a su lado, estaba atrapado en una telaraña de expectativas y presiones que ya no podía soportar. Ahora no necesitaba fingir más, ni prometer nada a nadie. Estaba libre, pero esa libertad venía con un precio demasiado alto.
Estaba libre para enfrentar la realidad de su vida arruinada, sin más ilusiones, sin más sueños de una vida de lujo. Todo lo que quedaba era el peso de su culpa y el vacío de su soledad. En los días que siguieron, Ricardo vagaba por la casa como un fantasma. Intentaba encontrar alguna forma de llenar el vacío, pero el dolor de la pérdida era implacable. Había perdido a Rosa, perdido a Camila, y, más que eso, se había perdido a sí mismo. La separación de Camila fue el último lazo que se rompió en su vida, el último signo de que todo lo que había intentado construir estaba destinado al fracaso. La cruel ironía de su situación era que, al intentar escapar de Rosa y del matrimonio que lo ahogaba, se había lanzado a una prisión mucho más sofocante. La búsqueda de la libertad al lado de Camila se había transformado en una jaula de arrepentimientos y fracasos. Se dio cuenta de que la verdadera prisión no estaba en las circunstancias externas, sino dentro de él mismo. Era su propia mente, su propia culpa, la que lo mantenía atrapado. No podía perdonarse, no podía escapar de la sombra de sus elecciones. La separación inevitable de Camila no trajo alivio. Por el contrario, solo intensificó el sentimiento de desolación que ahora dominaba su vida. Había perdido todo, y, en el proceso, descubrió que el vacío que había intentado llenar con traición y codicia solo se había ampliado. No había más ilusiones a las que aferrarse. Estaba solo, completamente despojado de cualquier esperanza de redención o felicidad. Ricardo no sabía lo que le depararía el futuro, pero una cosa era cierta, jamás escaparía de las consecuencias de sus acciones. Camila se había ido, llevándose consigo el último vestigio de una vida que jamás tendría. Y ahora, tendría que enfrentar, solo, el peso de su culpa, sin nadie a su lado para compartir el fardo de sus elecciones equivocadas. La separación fue solo el comienzo del verdadero castigo que tendría que soportar, vivir con el conocimiento de que sus acciones lo llevaron a perderlo todo, incluido a sí mismo. Con la separación de Camila, Ricardo se vio atrapado en un laberinto de culpa y soledad. Cada día que pasaba parecía una eternidad, y la vida sin las personas que él había elegido y traicionado, se volvió insoportable. No solo enfrentaba el vacío dejado por Camila, sino también la devastación emocional provocada por la muerte de Rosa. El silencio de su casa era ensordecedor, lleno de recuerdos que lo acosaban, como ecos de un pasado que preferiría olvidar. Las paredes, que un día parecían acogedoras, ahora se convertían en testigos de su sufrimiento, recordándole constantemente las promesas rotas y los sueños deshechos. Una tarde, mientras revisaba las cartas y documentos de Rosa, Ricardo encontró de nuevo el testamento. Lo había leído innumerables veces, pero algo le decía que aún había más allí, algo que había ignorado en su ansia de ver solo lo que deseaba. Con una nueva perspectiva, decidió revisar cada palabra. Lo que encontró fue un verdadero puñetazo en el estómago. Rosa, con su sabiduría y previsiones, había dejado una cláusula que Ricardo nunca podría haber imaginado. Si intentaba usar el dinero de la herencia para su propio beneficio, todos los activos serían transferidos a un fondo de protección animal. Ricardo quedó paralizado. La traición y la avaricia que había alimentado ahora se convertían en una prisión, no solo emocional, sino también financiera. El plan que había ideado, con Camila como cómplice, se volvía ahora un fardo imposible de soportar. El dinero que pensaba que podría usar para reiniciar su vida, para salir de esa ciudad y dejar los errores atrás, estaba ahora fuera de su alcance. La ironía no pasaba desapercibida, lo que consideraba una manera de liberarse de Rosa y de su vida anterior se había transformado en una cuerda que lo ataba aún más a sus errores. La revelación no trajo alivio. En cambio, la culpa que antes lo atormentaba ahora se intensificaba, como una sombra que lo seguía a cada paso. Recordó cada momento en que había mirado a Rosa y decidió que ella no era suficiente, que su vida a su lado no valía la pena. Lo que había despreciado se había convertido en lo único que realmente importaba, el amor que ella le había ofrecido y las promesas de una vida simple y verdadera. Rosa había sido la única que realmente lo comprendía. Sabía que él era frágil, vulnerable a tentaciones y deseos superficiales. Y, aún después de su muerte, todavía tenía la capacidad de protegerlo de sí mismo. Ricardo se dio cuenta, de forma tardía, de que había perdido no solo una esposa, sino una amiga, una confidente.
El amor que había menospreciado se revelaba más poderoso que cualquier dinero que pudiera ofrecer. No solo había destruido una vida, sino un futuro que podría haber estado pleno de significado y alegría. Ahora, con su nombre manchado y su reputación en ruinas, Ricardo se enfrentó a la dura realidad de su destino. Sabía que no podía contar con nadie. Camila ya no estaba allí para apoyarlo. La ciudad, que antes era su patio de recreo, ahora se convertía en una prisión donde enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Ya no podía mirar a los demás sin sentir el peso de la vergüenza y la culpa. Todos los que un día confiaron en él ahora lo miraban con desdén, y el desprecio en sus expresiones era un recordatorio constante de su traición. El dolor que antes se manifestaba como ira ahora se transformaba en introspección. Ricardo comenzó a reflexionar sobre sus elecciones. Se preguntaba si podría haber cambiado el curso de su vida, si podría haber tomado un camino diferente. Recordó momentos en los que podría haber actuado con bondad, momentos en los que podría haber valorado a Rosa en lugar de traicionarla. Lo que más lo consumía era la comprensión de que no había retorno. Rosa se había ido, y él nunca tendría la oportunidad de pedir perdón, de explicar que su corazón se había perdido en un laberinto de ambiciones e inseguridades. Lo que realmente había perdido se volvía cada vez más claro. El dinero, que antes parecía la clave para su libertad, ahora era irrelevante. Lo que Ricardo realmente deseaba era la oportunidad de redimirse, de corregir los errores que habían llevado a la muerte de Rosa y a su propia desgracia. No podía cambiar el pasado, pero podría, tal vez, buscar una forma de honrar su memoria. La idea de un fondo de protección animal, que ella tanto valoraba, comenzó a germinar en su mente. No podría tener acceso al dinero, pero podría trabajar por esta causa, para rescatar la vida que había destruido. Ricardo decidió que, en lugar de hundirse en la autocompasión, se dedicaría a ayudar a los animales que Rosa tanto amaba. No sabía por dónde empezar, pero la idea le trajo un propósito renovado. Recordó cómo Rosa se iluminaba al hablar sobre el cuidado de los animales y el impacto que esto tenía en la sociedad. Se imaginó trabajando en un refugio, ayudando a cuidar a los animales abandonados y dándoles la esperanza de un nuevo hogar. Era un paso pequeño, pero la primera acción que podía tomar para transformar su dolor en algo positivo. Esta nueva dirección en su vida no borraría las cicatrices que llevaba, pero tal vez, quién sabe, podría traer un poco de paz a su alma atormentada. Comenzó a frecuentar el refugio de animales local, dando lo mejor de sí para cuidar de cada animal que cruzaba su camino. Las horas pasadas allí se convirtieron en momentos de reflexión y redención. Se dedicaba a limpiar, alimentar y ofrecer cariño a aquellos que tanto necesitaban, mientras el dolor de su pérdida se transformaba lentamente en un compromiso con el amor y la bondad que Rosa siempre representó. Ricardo se dio cuenta de que el amor de Rosa no se extinguió con su muerte. Se convirtió en un legado vivo, que ahora lo motivaba a ser una mejor persona. En cada patita que acariciaba, en cada mirada agradecida de un animal rescatado, sentía que, de alguna manera, Rosa todavía estaba allí, guiándolo y recordándole lo que realmente importaba en la vida. Con esto, comenzó a entender que su verdadera libertad no era la ausencia de obligaciones o vínculos, sino la capacidad de amar y cuidar, incluso ante sus fallas. El gran giro en la vida de Ricardo no se dio por el dinero que perdió, sino por la pérdida que lo enseñó a vivir de manera más significativa. Había sido derrotado por su propia ambición, pero ahora, poco a poco, comenzaba a levantarse. El camino hacia la redención era largo y desafiante, pero estaba dispuesto a recorrer cada paso, por Rosa y por los animales que ella tanto amaba. Así, al dejar el dolor atrás, Ricardo comenzaba a construir un nuevo futuro, uno que se fundamentaba en la bondad, el amor y la compasión. Finalmente comprendió que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas y en la capacidad de amar. La gran lección de esta historia no está solo en los giros inesperados, sino en el valor que damos a nuestras elecciones. Ricardo y Camila pensaron que podrían vencer al sistema, pero lo que no previeron fue el poder transformador de la verdad y la justicia. Al final, la verdadera riqueza no estaba en el dinero que intentaron robar, sino en las conexiones humanas y en las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Rosa, incluso después de su muerte, dejó una lección para aquellos que quedaron: el amor genuino, la integridad y la bondad son las mayores fortunas que alguien puede poseer.